pastor, como hombre, como cabeza de familia, yo no puedo como pastor andar llevando la palabra, enfocado en las cosas de Dios, pero en mi casa en desorden, mi casa, los niños en desorden, sin ropa quizás, sin comida. No funciona de esa manera. Eso es parte de afanarse, de una manera equivocada, persiguiendo lo correcto, pero dejando de hacer también algo que es correcto. Y debemos tener mucho cuidado. Hacer esto sin descuidar lo otro. Sin descuidar lo otro. Sí. Para eso, mira lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué a veces no tenemos paz, aún diciendo que somos cristianos? ¿Por qué a veces estamos desesperados, estamos angustiados? ¿Por qué? Porque no descansamos en el Señor. Estamos llamados, hermanos, amigos, a no estar afanados por absolutamente nada, sino que todo lo pongamos en las manos de Dios. Las manos de Dios. Alguien te ataca, no te afanes por eso, no te preocupes, ponlo en las manos del Señor. Alguien te está haciendo la vida imposible, como dicen por ahí, no te desesperes. Pastor, necesitas comprar un local para la iglesia, no te angusties, no te afanes. Porque ya Dios lo suplirá. Porque a veces caemos en hablar más de dinero dentro de las iglesias por un local o por pagar un alquiler de un local. Que una ofrenda especial. Y entonces caemos en el afán y creamos disgusto porque sustituimos muchas veces la predicación de la palabra de Dios por un pedir ofrenda. Acuérdate que la iglesia, Martín Lutero protestó en el año 1517, la iglesia católica, porque que Martín Lutero no quería separarse de la iglesia, dicho sea de paso. Él quería una reforma, fue la iglesia que lo sacó. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían un interés y un afán de construir la basílica. Y crearon la venta de las indulgencias, cobrando por perdonar los pecados, y cayeron en ese pecado y en esa falta a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque estaban afanados en construir la basílica sin una necesidad tan especial, porque donde estaban no era que estaban tan estrechos. De manera que debemos tener cuidado todos nosotros. Esto es para los que son cristianos, que ven el programa, como para los que no lo son. Por nada en la vida podemos estar afanosos, porque podemos caer en grave error y en errores muchas veces irremediables. Y Dios sabe lo que le hace falta a cada congregación. Claro. Porque decimos la iglesia, por las iglesias en general, la iglesia de Cristo, pero las congregaciones, cada congregación, unas son quizás tienen más abundantemente cosas, otras no tienen nada, pero Dios es el que sabe y el por qué una iglesia que no, quizás le haga falta hasta el pagar el local que se ha alquilado. Dios sabe que hace falta pagar ese local. ¿El pastor? Claro. Y que Él sabe que hay que suplirlo. O Dios quiere que esa iglesia la quiten de ahí. No. Ya esas son cosas que es el Señor el que sabe. El dueño de la obra es el dueño de la obra. Si Dios no quiere y no permite que esa iglesia sea quitada de ahí, o sea, ¿por qué afanarnos? Ya el Señor suplirá, ya el Señor dará para que ese pago se pueda hacer. De alguna manera u otra llegará, que no sabemos cómo, el Señor sí sabe cómo. ¿Sabes algo, Nazario? Hay mucho, y hermanos y amigos televidentes, hay mucho estrés religioso. Mucho estrés religioso. Y mucho afán, pastor. Mucho, sí, porque el estrés viene por Sí, el sí, afán. el afán Sí. conduce a que llegue el estrés. Hay un estrés, hay mucho afán religioso, hay mucha estrés religiosa, hay mucho, y eso es peligroso. Yo digo algo, y yo lo creo eso. Alguien dijo, predica la verdad, porque el pueblo cuando se va a su vida personal hace lo que quiere. Así Entonces, hay mucho estrés pastoral también, mucho afán pastoral. Y si hay algún pastor que nos está mirando, algún misionero, evangelista, persona de ministerio, Sí, ¿verdad? que chequeen esa parte. Que chequee esa parte. Cuídese del estrés, del afán, porque Dios es el dueño de la obra. Usted encárguese de hablar la verdad al pueblo, de no pasarle paño tibio y decir lo correcto y la verdad. Pero cada quien va a dar cuenta a Dios por su propia vida ante el Señor. No, eso no es cierto de que fulano va a dar cuenta por cada uno.
Cada quien va a dar cuenta a Dios por su vida. Como pastores, como ministros, como misioneros, debemos de predicar la palabra como está en la Biblia, sin adulterarla, pero siempre creyendo que Dios es el que ve los corazones y lo que hay en el corazón. Nunca descuidemos nuestra vida, nuestra familia, por las cosas que aparentemente creemos que son buenas. Porque el Señor mismo dice que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y que aquel que destruye el templo del Señor, Dios lo destruirá a él. Así es. Entonces a veces hay mucho afán religioso, que el diablo me está siguiendo, que Satanás, que los demonios, que tengo muchos demonios, mucho ataque. Y gente se pone en ayunar, por ejemplo, desmedidamente, afanado porque tienen un demonio atrás, que muchas veces no es un demonio, nada. A veces es su propia concupiscencia. Pero la estrés religiosa, el afán religioso lo lleva a dañarse. Sí, a enfermarse. A enfermarse. Y Dios no quiere eso. Eso no funciona así. Ese no es el mensaje de Cristo. O sea, no descansan en el Señor. No. No descansan. Y hay que decirlo para que la gente se eduque en Dios y pueda verdaderamente reflejar a Cristo dentro de cuando camina, cuando habla, cómo actúa, cómo se comporta, y que aquellos que no conocen al Señor nos vean a nosotros como personas relajadas en Dios, porque el Evangelio no es andar afanado ni angustiado. El Evangelio es estar relajado en el Señor, entendiendo que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Ya somos libres, pastor. Somos libres. El Señor nos liberó. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, que derramó esa sangre preciosa por nosotros, pues ya Él nos justificó, nos ha limpiado. Ahora trate usted de no ensuciarse, porque a veces el Señor nos limpia y nosotros bregamos y tratamos y luchamos por ensuciarnos de nuevo. Sí. Y ya el Señor nos limpió a nosotros, nos hizo libre. Siéntase libre, que a veces esa libertad usted que le ha dado Dios, usted no la quiere tomar. Esa libertad y tratar de tener discernimiento, que Dios, orarle al Señor para que le dé discernimiento, porque el que tiene discernimiento, no, hay mucha tontería en la cual no cae, porque discierne y dice, caramba, pero espérate, esto no es esto, ¿por qué yo hago esto? Entonces, una cosa que siempre digo, casi en cada programa, hay que leer, el hermano cristiano lean, que a veces no quieren leer, estudien la palabra, profundicen en la palabra de Dios, que para eso fue que dejó esta palabra, para que profundicemos en ella, para que nos ilustremos, para que nos enseñen esta palabra, para que esta palabra nos corrigen también, porque estas palabras son de corrección también, para que nosotros aprendamos a vivir una vida libre, libre con Jesucristo. Él nos liberó, pero queremos vivir como el que no está libre, como el que tiene una lucha constante con algo. Sí. Una lucha constante, un pleito con alguien o con algo que yo a veces no entiendo por qué. Ya usted está libre, ya usted tiene a su lado el más grande y nadie puede poner la mano. Siéntase orgulloso de tener a Jesucristo. Amén, así es. Sienta que Jesús está con usted siempre y que no te abandonará, porque Él dijo, me voy, pero estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Entonces yo creo eso. Porque yo no voy a creer la Biblia, una cosa y otra no la voy a creer. Tengo que creerla completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tengo que creer la palabra de Dios, porque esa palabra nos la dejó para que nosotros seamos libres. Y vino Jesucristo también para liberarnos totalmente, porque el hombre no quería ser libre en aquel entonces. Y vivir solamente una parte iban a salvar. Y querían vivir por la ley. Y aún se afanaban. Estos fariseos se afanaban, los maestros de la ley se afanaban, querían aprender a Jesús y su afán era llevarlo a la cruz, su afán era matarlo. Pero ese era el plan para liberarnos a nosotros. Usted es libre. Si usted aceptó a Jesucristo como su único Salvador, ya usted es libre. No quiera meterse nuevamente en aquella cosa que lo tenían en tinieblas, en la oscuridad. No, usted es libre, usted tiene luz. El que tiene a Jesucristo tiene luz. Y luz en abundancia. Y el que sigue este camino de Dios, se mantiene en el camino de la verdad, de la justicia de Dios, no va a estar nunca en oscuridad. Hacer la cosa buena, sin afanarse, la cosa que Dios quiere, pero primeramente la cosa de Dios. La cosa de Dios
No tú pensar que tienes que hacer otra cosa que por ahí, que esto, que si no voy donde aquella fulano, que fulano se me pierde esto. No, déjale eso a Dios. Que cuando viene a ver, Dios le pone a esa persona que él mismo vaya y te lo lleve a tu casa. Y si se perdió, porque también dice pastor también la palabra, que si alguien quiere apoderarse de lo tuyo, déjalo. Claro, Dios es el que pelea Dios por es el que nosotros. pelea por nosotros. Además, no es que usted va a ser tampoco un tontico que se va a engañar de todo aquel inconverso que le dé la gana. Porque también, aun siendo cristiano, si quiere engañar al otro, es un inconverso entonces. Porque el cristiano no engaña. El que tiene a Jesucristo no engaña. Tiene que tener mucha cuenta. Si usted está buscando de que como cristiano engañar al otro, que hace un prestamito pero para no pagarlo y lo que sea, usted no es de Cristo entonces. Porque el que es cristiano se cuida de esas cosas. El que es cristiano aún coja prestado, porque no es que no pueda coger prestado, pero usted tiene que tener más presente, pagar. Usted tiene que hacer el plan de pagar primero que antes de cogerlo prestado. Seguro. Porque eso es ajeno y lo ajeno es de su dueño. Entonces no vamos a llegar con mancha y sin arruga delante de la presencia del Señor. Tenemos que llegar limpio, no con deuda en la tierra, ni con mancha. Jesucristo es la luz del mundo. El que lo ilumina esta luz jamás andará en tinieblas. Nosotros, pastor, pues hemos llegado a la parte final de este programa, queriéndole decir a todos ustedes que busquen de Dios, aquellos que todavía no han llegado a los pies del Señor, busque de Dios, dígale al Señor que le abra, que le ayude a usted poder encontrarlo, a usted poder ser una persona libre. Pídale sus oraciones al Señor, y el que no ha llegado al Señor, diga: Señor, yo quiero conocerte, que el Señor no rechaza a nadie. Tratemos de andar en la cosa de Dios, olvidarnos de la cosa del mundo y de los afanes, amar al prójimo como a ti mismo y estar siempre constantemente cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y el amor esté en cada hogar dominicano, en cada persona que está viéndonos, y que Dios le bendiga abundantemente. Nosotros pues aquí estamos en recta final los martes y los jueves a las 7 de la noche, dándole gracias a Dios porque siempre podemos hacer este programa para la ilustración de los demás. Que Dios le bendiga abundantemente.